Como lo hemos visto últimamente en tu canal, el servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México está gozando en estos momentos una época de oro, con una nueva línea de tren ligero en estudios, una nueva línea de trolebús, en este caso elevada, en construcción, la rehabilitación de la línea 9 y compra masiva de flota vehicular para este sistema. Para rematar esta época de oro, se acaban de anunciar dos nuevos corredores para el trolebús, e históricamente hablando, se anuncian dos corredores que por primera vez pisarán territorio mexiquense, tal y como lo había planeado hace décadas el famoso plan maestro del trolebús que quedó en el olvido, pero al parecer está renaciendo y con más fuerza. A continuación, durante el video te mencionaremos toda la información que se conoce al respecto de estas nuevas obras. Además, quisiera señalar antes de iniciar el video que esos no son los únicos trabajos que se harán. Igualmente se planea rehabilitar la línea A del metro y crear nuevos paraderos modernos en Santa Marta y Pantitlán, pero todo esto lo veremos alrededor del video. Y sin nada más que añadir, comencemos ya con este. Antes de ir de lleno con toda la información, quisiera hacer una gran aclaración para todos, porque muchos están pensando que esta obra será una sustitución al tren suburbano que igualmente será de Santa Marta a Chalco. Sin embargo, no será así, ya que los estudios del tren suburbano siguen en trabajo. Además, en ningún momento se ha mencionado que el trolebús será un reemplazo para el tren suburbano. Añadiendo, realmente sería bastante ilógico y una gran pérdida de dinero si no se hiciera el tren suburbano por todo el trabajo que ya lleva de fondo. Lo que se sabe de momento de estas obras del trolebús es que serán dos corredores complementarios al suburbano, es decir, auxiliares, dato realmente positivo, porque en ningún momento se sustituyen trenes masivos como transporte u otras líneas de transporte masivo. Igualmente, es positivo porque se dará transporte masivo a las zonas donde antes no había, pero antes de llegar a ese punto, igualmente quisiera agregar un par de notas más. Hace unos días la mandataria de la Ciudad de México fue cuestionada justamente por los mismos motivos de llevar el trolebús a Chalco. Esto fue lo que mencionó la mandataria de la Ciudad de México. A continuación, el video. La Secretaría de Comunicación y Transporte plantea un proyecto de ampliar el trolebús hacia Chalco. Preguntarle si ya se han acercado con ustedes porque decía que podría llegar hacia Santa Marta y hacia Tláhuac. Preguntarle si ya la Secretaría de Comunicación y Transporte ha entablado pláticas con ustedes para atender este proyecto. Sí, es un proyecto del Gobierno de México. Creo que estamos esperando a que lo anuncie el Presidente de la República, pero sí estamos en total coordinación. Cada mes más o menos tenemos una reunión con el Presidente y con el Gobernador del Estado de México, donde se revisan varias obras metropolitanas. Las más importantes tienen que ver con la conexión al aeropuerto de Santa Lucía, y otra obra es esta obra de transporte masivo que viene de Chalco a la Ciudad de México y que en efecto tiene dos vías, pero vamos a esperar a que lo anuncie mejor el presidente. Como lo acabamos de ver, Claudia Sheinbaum afirmó que sí es verdad que están en estudios o proyecciones dos líneas de corredores de trolebús para Chalco. Igualmente, la mandataria resaltó que esperarán a que el presidente dé toda esta información, porque como lo vimos anteriormente, será un proyecto financiado totalmente por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente. Justo por eso es que no tenemos ningún problema en cuanto a política, ya que si vemos los antecedentes, han existido roces entre los gobiernos del Estado de México y el gobierno mexiquense. Varias de las razones ya las conocen algunos, pero los que no son por problemas prácticamente de no cooperar con el presupuesto del mantenimiento al metro. Por eso la falta de cooperación y surgen los conflictos entre las entidades. Siendo este proyecto igualmente algo histórico porque de hace décadas ningún transporte masivo de la capital se ha metido al Estado de México. El tren suburbano no cuenta porque es de una empresa privada, cosa que cambiará demasiado los paradigmas de pasadas administraciones donde los gobiernos capitalinos y mexiquenses siempre se enfrentaban con este problema de falta de cooperación y política. Una vez que aclaramos todo esto, pasemos a ver ahora la información que conocemos de este proyecto de transporte masivo para Chalco. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes explicó que las rutas planteadas de momento son dos, Santa Marta-Chalco y Tláhuac-Chalco. Dentro del proyecto se contempla igualmente la rehabilitación de la línea A del metro, porque como lo hemos visto anteriormente, esta línea tiene muchos problemas en cuestión de planeación. Detallo esto mejor en otro video que deberías ver más tarde y te dejaré en una tarjeta. A la par, la Secretaría afirma que se modernizará los centros de transferencia modal o paraderos de Pantitlán y Santa Marta,
que son los principales afectados por el paso del trolebús. Una vez agregando, pienso que se debería incluir de manera similar a Constitución de 1917, esto por la importancia que tiene al comunicar con el trolebús elevado de Eje 8 Sur. La Secretaría estaría dispuesto a elaborar todos los estudios respectivos en este año, estudios que tendrían un presupuesto de 57.5 millones de pesos, con todavía una fecha incierta para arrancar las obras. Como le hemos mencionado anteriormente, todavía se desconoce por completo cuáles serían las rutas, ya que esperamos que el presidente anuncie este proyecto por completo. Lo único que sabemos es que iniciarán en Santa Marta y en Tláhuac para tener un destino en común, Chalco. Tampoco se sabe exactamente qué parte de Chalco llegará, siendo lo más seguro en la terminal del suburbano, siendo esta ubicación la única que se sabe una aproximación. La ubicación que se conoce de momento del primer estudio que se realizó del corredor de Santa Marta a Chalco del tren suburbano estaría en un polígono conformado por las calles Anitas, Tercera Cerrada Anitas y la carretera federal Cuautla, México. Igualmente no conocemos qué tipo de trolebús será. No sabemos si será la ampliación del famoso trolebús elevado, hasta incluso puede que sea una nueva línea del trolebús elevado. Puede ser igualmente un trolebús estilo Metrobús con estaciones estructuradas, o simplemente lo que yo veo más posible es que sea una ruta de trolebús con parabuses sin ser articulados, una línea de trolebús por así decirlo convencional. En primera, quisiera descartar que sea la ampliación del trolebús elevado, ya que la mandataria en más de una ocasión planteó ampliar este hasta Mixcoac, cuyo principal motivo es desaturar la línea 8 del metro según sus palabras. Así que no se vería tan conveniente ampliar el trolebús elevado para Chalco, ya que no se cumpliría con la desaturación de la línea 8 y realmente haría todo lo contrario, porque convierte a la terminal definitiva Constitución y esto llevaría una sobresaturación en este punto, a la par con Santa Marta. Solo que este último punto, en cualquiera de todos los casos, Santa Marta sufriría una gran saturación, todavía peor del que vimos en un video anterior que te recomiendo que lo veas más adelante, donde vimos la futura saturación de Santa Marta y su importancia que tiene para comunicarla con una nueva línea de metro o con la línea 8, porque si no los resultados que daría este nodo de movilidad dentro de la capital se compararían con puntos tales como Pantitlán o Indios Verdes. En mis expectativas más bajas, lo más seguro es que harían líneas de trolebús convencionales, con parabuses y trolebuses normales. Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de hacer otras obras como trolebuses elevados o estilo de tránsito rápido, un modelo ocupado en el Metrobús. Por política, presiento que Sheinbaum tiene la oportunidad perfecta para expandir su idea del trolebús elevado, ya que como ha mencionado y no es broma, dice que es un transporte innovador, único en el mundo y que ciudades enteras del mundo le copiarán a ella por tan idea tan innovadora. Algo así como pasó con López Obrador y la creación del Metrobús hace unos años atrás. En particular el trolebús elevado, pues es único en el mundo. Es una idea original de la Ciudad de México. Así que esta es idea única, es el trolebús elevado de la Ciudad de México, que estoy segura que va a ser historia. Así como el Metrobús hizo historia cuando lo construimos en la ciudad, estoy segura que el trolebús elevado se va a empezar a construir en otras ciudades de México y en otras ciudades del mundo. Así que es una visión distinta y es particularmente para Iztapalapa. Así que por política igualmente es muy probable que sean rutas de trolebuses elevados, que si soy sincero me gustaría la idea en estos casos, eso sí dependiendo mucho de la ruta. Y sí, puede que algunos me digan que estoy contradiciendo todo lo que digo en un pasado video que ya he hecho anteriormente en tu canal, pero en este caso el trolebús elevado sí tiene sentido si toma algunas rutas concretas que detallaré a continuación. Pasemos a ver una ruta que propongo para la construcción de trolebús de Santa Marta a Chalco. Antes de iniciar quisiera aclarar que todas las rutas que veremos a partir de este momento son propuestas propias y ninguna es confirmada por el gobierno. Así como lo mencioné anteriormente, el gobierno todavía no tiene planteadas las rutas y corredores para el trolebús, o por lo menos no las han revelado. Así que lo que verán a continuación son ideas propias del por dónde podría pasar o debería pasar. La primera ruta iniciaría en Santa Marta, dentro del paradero, de manera elevada justo al lado de la terminal del trolebús elevado de Eje 8 Sur, elevada para estar al nivel de la entrada del metro igualmente.
Para salir del paradero podría rodear la estación del cablebús justo por atrás para evitar interferir con las cabinas y así incorporarse a la carretera federal México-Puebla, donde seguiría todo este trayecto hasta la bifurcación de esta carretera. En el momento de la división de la México-Puebla se incorporaría a la carretera federal México-Cuautla para seguir en todo momento sobre esta vialidad hasta llegar a Chalco. Aquí es donde entra el por qué sí aquí sería útil y benéfico crear un viaducto elevado para un trolebús. Como hemos visto en la obra del trolebús elevado de la calzada Ermita-Iztapalapa, el espacio que ocupa el viaducto es realmente muy chico, muy diminuto comparándolo con el espacio que ocupa un viaducto de metro. Este es un punto muy positivo para la obra. Otro punto, y del que me quejé por muchos meses, es que en ningún momento se sustituye otras líneas de transporte masivo, siendo una propuesta totalmente original. Todo lo contrario del trolebús elevado de Eje 8 Sur, que reemplazó toda la ampliación de la línea 8 del metro. Además, si se hace esta ruta en específico, es totalmente necesario hacer un trolebús elevado, ya que hay secciones de la carretera donde no hay espacio suficiente para confinar 2 carriles para trolebús, siendo el viaducto elevado una manera de incrementar y duplicar los carriles de manera exclusiva para el trolebús, así sin quitar carriles a los automovilistas, siendo totalmente una ventaja y una característica muy positiva de hacer viaductos elevados para este tipo de obras. Todo lo contrario igualmente a lo que hicieron en Eje 8 Sur, porque literalmente la avenida tiene hasta 8 carriles en los tramos más anchos. No costaba nada utilizar un par de estos para un trolebús, pero bueno, eso ya es otro tema. Otra de las ventajas del trolebús elevado es que no tienen semáforos. Igualmente, los usuarios no tienen que atravesar la calle para subirse al andén. Como lo hemos visto en el trolebús elevado de Ermita, las estaciones están en un tipo isla para que el flujo de trolebuses sean constantes y los usuarios se puedan subir a las islas. Esto por debajo en un famoso sendero seguro para ingresar al andén de la estación. Esta sería la ruta que yo propondría como ideal para llevarla de Santa Marta a Chalco, pero puede haber una infinidad más. Una de esas podría ser una totalmente auxiliar al suburbano, que vaya sobre la autopista México-Puebla, haciendo un recorrido totalmente paralelo al suburbano, siendo la ruta menos probable para mí, ya que tiene mucho más potencial aprovechar vialidades por donde no hay transporte masivo, pero igualmente cabe la posibilidad de que exista este corredor. Esta propuesta, al ser una línea que corra en autopista y donde correrá el suburbano, realmente veo difícil que se pueda hacer un viaducto elevado, siendo desde mi punto de vista más conveniente confinar carriles para el trolebús. Ahora, si comparamos las dos propuestas, vemos que la primera hasta tiene más ventaja que la segunda, ya que pasará a beneficiar igualmente a los habitantes de Iztapaluca, una zona totalmente olvidada en el sentido de movilidad y transporte masivo hablando. Justo por eso es que veo otro punto positivo para la primera propuesta, pero como lo hemos mencionado alrededor del video, las rutas las conoceremos en un futuro. Para no alargar mucho el video, vemos de manera rápida las 4 propuestas igualmente propias para el corredor de Tláhuac a Chalco, donde únicamente las primeras 2 se pueden adaptar para hacer un trolebús elevado. Siendo sincero, realmente pienso que la ruta de Tláhuac la veo más difícil para un trolebús elevado o de tránsito rápido, siendo mucho más seguro que harán rutas convencionales de trolebús, esto por las calles tan estrechas que son difíciles incluso de hacer viaductos elevados. Además tendrían un impacto ambiental bastante notorio, pero eso lo detallaré más adelante cuando veamos las propuestas respectivas. La primera partiría desde el CETRAM o Centro de Transferencia Modal de Tláhuac, en un andén para el trolebús. Se usaría el puente de comunicación de la avenida Riachuelo Serpentino para seguir sobre esta calle una gran parte del tiempo. Hay que aclarar que si se hiciera específicamente esta ruta, que cosa que veo bastante improbable, se tendría que construir nuevas calles en ciertos puntos donde no hay asfalto. Cuando se incorpora la avenida Moctezuma ya en territorio mexiquense, se tendría que seguir con esta avenida hasta la incorporación con López Mateos, donde se seguiría sobre esta. Las primeras 2 propuestas que veremos de Tláhuac se basan en este troncal, ya que tiene 2 diferentes variables. La primera es que a partir de la intersección de Isidro Fabela y López Mateos se siga sobre López Mateos, para así hasta toparse con el suburbano, donde aquí seguiría el camino del tren y llegaría hasta Chalco. La segunda propuesta que planteo contempla el mismo trayecto de la anterior, es decir, el troncal, solo que en vez de seguirse recto sobre Adolfo López Mateos, se desviaría en su intersección con Isidro Fabela, para que se siguiera sobre esta vía principal hasta llegar a Chalco.
Esta segunda ruta de todas es para mí la más conveniente y la que más me gustaría ver ejecutado en la vida real, ya que beneficiaría a una mayor cantidad de población, además de que esta ruta en todo momento no tendría problemas en volverlo en un trolebús elevado. Eso sí, si se llegara a pensar esta opción, porque todas las avenidas por donde pasa son lo suficientemente amplias para albergar un viaducto como el Ermita. Las últimas dos propuestas que veremos desde Tláhuac repiten un esquema similar a las anteriores, ya que comparten un troncal y a partir de cierto punto se divide la ruta para tomar diferentes vialidades. El troncal iniciaría en la estación Tláhuac, a un lado de la estación del metro, estando en el CETRAM o paradero. Se iría sobre toda la avenida San Rafael Atlisco, hasta el cruce con la carretera federal Tláhuac-Chalco. Estando justo en la alcaldía de Tláhuac, se tomaría la carretera Chalco y se cruzaría el lago de Chalco, siendo este el principal motivo del por qué no se podría hacer un viaducto elevado para la ruta, además de que no se podría hacer un autobús de tránsito rápido porque no hay carriles suficientes, y desde mi punto de vista se debería aprovechar el transporte masivo para rehabilitar y restaurar el lago de Chalco, que como lo hemos visto en varios videos desde tu canal, el lago está siendo secado para edificar y construir casas, acciones algo irresponsables por parte del gobierno mexiquense, al tener mucho más espacio en otras partes de Chalco, pero bueno, este es tema para otro video. En la intersección de la carretera Tláhuac-Chalco y la avenida Cuauhtémoc es donde se divide el trazo principal en dos. La tercera propuesta planea ir sobre toda la avenida Tláhuac-Chalco, así para llegar a la terminal del suburbano. La segunda propuesta iría sobre Cuauhtémoc, se desviaría sobre la avenida Anáhuac, posteriormente se incorporaría sobre Adolfo López Mateos, posteriormente a Dr. Díaz Covarrubias, Solidaridad Tejones y así hasta llegar a la avenida Anitas, arribando a la terminal Chalco del suburbano. Antes de terminar el video, quisiera remarcar igualmente que todas las propuestas que vimos hoy fueron propuestas propias y que el resultado final o real puede variar o ser totalmente diferente a los que vimos hoy. Igualmente no es necesario que todas las rutas lleguen hasta la terminal Chalco del tren suburbano. Y por último hay que recordar que la terminal Chalco del suburbano puede variar todavía dependiendo de los estudios que se están haciendo en estos momentos. Cuando se dé a conocer mayor información de las rutas de Santa Marta, Tláhuac y Chalco, la traeremos a tu canal, así que por eso recuerda estar suscrito y mantenerte siempre al pendiente sobre este tema en específico. Esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por acompañarme hasta el final. Quisiera conocer tu opinión sobre estos corredores de trolebús, así que abro este debate. En mi opinión considero que es un acierto parcial, sin importar qué tipo de corredores hagan para el trolebús, sea elevado, de tránsito rápido o un tipo convencional, ya que lo que urge es revitalizar el transporte masivo del Estado de México, que ha estado en un gran olvido y rezago por décadas a comparación de la Ciudad de México. De nueva cuenta, muchas gracias por acompañar este video hasta el final. Un gran saludo a Richie Fuentes y José Rodríguez, eso por ser miembros del nivel Metrobús avanzado en adelante. Recuerda que si quisieras gozar ventajas exclusivas para el canal y quedar inmortalizado en alguno de mis videos como ellos, considera formar parte de los miembros. Y sin nada más que añadir, nos vemos hasta el siguiente video. Espero que tengas un bonito y agradable día.